Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, quien les habla su hermano Rudolf Luis Reyes Morales desde Venezuela. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales para mis hermanos que estamos en la dispersión. Muchas bendiciones. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, que nos permite el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes y poder llevarle a cabo las porciones semanales, los tiempos señalados y los comienzos de mes. Por cierto, estamos muy cercanos ya para celebrar la festividad, el tiempo señalado de Shavuot. Y como siempre, expectativa, regocijo, toda una bendición el poder disfrutar de los tiempos señalados del Padre. De verdad que me regocijo y me regocijo. Bueno, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yehoshua HaMashiach, que nos permiten poder estar aquí nuevamente con todos ustedes y poder disfrutar de la presencia del Padre, de las oportunidades que nos brinda el poder estar aquí en Ejat, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la gloria para ellos. Recuerda que estamos en las redes sociales con el nombre de la Kehilá de Yehoshua. Estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua, donde usted puede ingresar y disfrutar de todos los recursos y audio y estudios que se han hecho para su crecimiento. También estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy, donde usted puede registrarse y hacerse miembro activo en la página del Yo Soy y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, estamos en el libro de Éxodo, Shemot, y estamos en el capítulo 19, el verso 7, y también vamos a ver el capítulo 20, que es la entrega de la Torá. Y mire qué importante el poder disfrutar de los tiempos señalados del Padre. Cuando uno observa que el Padre llama al pueblo a reunirse, lo primero que hace es purificarse. La purificación tiene que ver con un ritual y es estar limpio delante del Padre. Hay momentos como cuando Jacob se fue a reunir con el pueblo y él cuando iba a entrar a la tierra prometida, digo Jacob cuando venía con su esposa, con Lea y Raquel, las dos siervas también. Lo primero que eso está en Éxodo capítulo 35, en Génesis capítulo 35, que él manda a limpiar al pueblo, que sacaran ídolos, todo. ¿Por qué? Porque es algo donde el Padre manda a su pueblo a que no solamente estar lejos de los ídolos, sino algo que pudiera contaminar en ese momento la tierra, su vida, y más que la tierra, su propia vida. Igual, usted ve cuando David huía de Saúl, que él no podía comer de los panes de la mesa, de la proposición que estaba allí, que duraba exactamente una semana. ¿Qué hizo David y qué hizo el Cohen Gadol? Lo llamó y le dijo: ¿has tenido relaciones sexuales? Y le preguntó a ese ejército y ellos dijeron que no. Bueno, y le dio los panes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que es santidad y donde el Padre llama al pueblo a estar limpio delante de él. Eso lo podemos ver. Y en el capítulo 19, por cierto, y el Padre le hace saber de la manera que iba a presentarse también. Dice que iba a venir un espesor, una nube, se escuchaban truenos, relámpagos, y eso es característica de
la presencia del Padre. Si ustedes recuerdan qué momento el Padre le hablaba al pueblo de esa manera, tiene que ver con, y fue una visión que se le mostró a Abraham, cuando le dijeron que él sería bendecido por el Padre, cuando la antorcha dice que era un humo y algo muy espeso, y se le manifestó al Padre y le hizo saber que su pueblo era esclavo, que iban a estar ese tiempo ahí, pero que lo sacaría con poder. Y lo primero que le hace saber también es que hasta que haya llegado el colmo de la maldad, para él tomar posesión de esa tierra. Cuando nosotros vemos lo que es la purificación, cuando vemos la presencia del Padre y el colmo de la maldad, como lo estoy explicando, era porque las naciones alrededor, aunque tuvieran leyes, no vivían correctamente. Había anarquía, había maldad, como bien lo especifica. Y el Padre lo que quería era poner un pueblo apartado, consagrado, para él a través de leyes. Y cuando se habla del colmo de la maldad tiene que ver con ello. Cuando no hay administración de la justicia. Cuando no hay administración de la justicia, las naciones perecen, el pueblo gime, y como lo dice los proverbios, cuando hay un rey justo, el gobierno se alegra, pero cuando hay un rey que es malvado, el pueblo gime. Y eso es parte de lo que el Padre quería, que su pueblo estuviera alejado de la maldad, de la idolatría, y que él pudiera morar con ellos. Y por eso le hace saber que era una nube que iba a estar con el pueblo ahí, y lo manda a santificarse. Cuando vemos que también se acerca, podemos verlo también en el día de Yom Kippur. En el día de Yom Kippur dice que bajaba una nube cuando entraba el Cohen Gadol. ¿Por qué? Para hacerle saber si él estaba de acuerdo, sí o no, con el pueblo. Y que un sacerdote tenía que entrar para el perdón del pueblo, el de él, y los levitas, y de toda la nación. Eso era lo importante de la presencia del Padre en ese momento. Dice que cualquiera que subiera de la montaña moría, y si esa persona no estaba pura, igual. Entonces había maneras de castigo: morir apedreado, morir a espada, estrangulado, y sé que son 4, pero esa era la manera de morir cuando tú no estabas en lo correcto. Ahora, cuando se dice quemado, no era que te prendían una hoguera como lo hacían o hacen ver en las películas, que la gente está viva y no, le daban un líquido primero y moría de esa manera. Pero que de todas maneras sigue siendo fuerte. Y de la manera que morían, cualquiera de las 4 que existiera, era muy fuerte. Yo quiero ir al libro de Jueces, porque el sonido ahí del shofar, inclusive, cuando la gente estaba oyendo, dice que se oía un shofar, un cuerno, pues, una trompeta. Vamos ahí al libro de Josué, capítulo 6, el verso 5. ¿Por qué se escuchaba eso? Bueno, el Padre estaba hablando. Miren, si ustedes van las veces que el Padre le habló al pueblo de Israel de esa manera, usted lo puede ver es ahí en ese momento,
Y cuando Yeshua aparece, que bajó al Jordán, bajó a las aguas, se oyó una voz del cielo. Esas son las dos veces que yo recuerde que aparece que el Padre se manifestó al pueblo de Israel. Josué capítulo 6, el verso 5, y eso fue en el tiempo de la trompeta, cuando la toma de Jericó, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué hicieron sonar el shofar? Porque el pueblo tenía que estar atento, quienes estaban en guerra, quienes estaban preparados para la toma de ellos. Normalmente ese tipo de evento no solamente es para guerra, sino también para ser llamado, porque el Padre quería hacerle saber al pueblo algo. Y eso está en Josué, como lo dije, capítulo 6, el verso 5. Y se sabrá que cuando haga resonar con fuerza el cuerno del carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con alarido, y entonces la muralla caerá a plomo, y el pueblo subirá cada uno hacia el frente. Esto lo podemos ver, y dice que Josué ben Nun convocó a los sacerdotes y le dijo: carga el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven los cuernos del jubileo delante del arca. Era un tiempo donde tenían que tomar esa tierra, y esto fue una antesala para ellos. La otra cita que está allí en Deuteronomio capítulo 4, el verso 11. Mire qué interesante. Lo interesante de estar con el Padre. Deuteronomio capítulo 4, verso 11. La obediencia tiene que ver con ello. Y acercaste y permaneciste en pie en el monte, mientras el monte ardía en fuego, hasta el centro de los cielos y en medio de la oscuridad, y nubes densas de tiniebla. Y Jehová habló al medio del pueblo, y vosotros oíste el sonido de las palabras, pero no percibiráis figura alguna, sino una voz, el mismo que anunció su pacto, el cual mandó observar las 10 palabras que escribió sobre las 2 tablas de piedra. Oiga, ahí él lo tiene, el Padre manifestándosele a su pueblo. ¿Para qué? Para vivir con ellos. Mire, cuando usted va al Código Hammurabi y usted revisa las leyes de ellos, hay muchas leyes muy parecidas a la Torá, y que el Padre sabía de cada una de esas naciones alrededor en que creían, a quienes adoraban, pero el Padre por eso hace la diferencia con el pueblo de Israel, para que ellos le tuvieran respeto, temor. En el capítulo 5, en el verso 20, en el verso 23, vamos a leer el 22. Estas las palabras que habló Jehová con gran voz: toda vuestra asamblea en el monte, desde el medio del fuego, la nube, las densas tinieblas, y no añadió más, las escribió sobre las tablas de piedra y me las dio. Y sucedió que cuando oíste la voz en medio de la oscuridad del monte que ardía, en aquel fuego todos los jefes de vuestras tribus y ancianos acercaste, y dijiste: mira, vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto a Jehová, habla al hombre, y éste puede sobrevivir. Pero ¿por qué hemos de morir? Pues gran fuego nos devorará. Si continuamos oyendo la voz de Jehová, moriremos. Imagínense la fuerza de ellos. Miren, estamos hablando de un territorio, un lugar específico, y que seguramente cuando usted hay un rayo, una centella, un relámpago, eso es algo estruendoso. Y escuchar eso, no lo escucha un sector, un área, no, eso tiene un alcance. Y yo estoy seguro que en el momento que el Padre estaba dando eso, las naciones, o los más cercanos,
pudieron haber escuchado al Padre. También se dice en los Midrash que habían gente de las naciones allí. Y al ver gente de las naciones de ahí, era que estaban recibiendo. Pero la Torá era para el pueblo de Israel. Que ahora estemos nosotros injertados por los méritos de Yeshua HaMashiach, esa es otra cosa. Hay un comentario de Gerard Bonrat, donde él dice que esta fiesta era muy cercana a una fiesta que se celebraba en Siquén, en las culturas antiguas, y que era también de regocijo, y seguramente eran porque le estaban ofrendando a sus dioses las leyes o algún tipo de observancia, pero que cuando el Padre marca la pauta con el pueblo de Israel, está dándole para que el pueblo pueda vivir y la presencia del Padre morar en la tierra. Hay dos eventos que también marca el día de la entrega de la Torá. Si ya sabemos que la Torá fue entregada ese día, hubo dos eventos donde se sabía que venía un derramamiento del Ruach Santo, y es en el tiempo de el libro de los Hechos, cuando Yeshua le dijo a sus discípulos: no se vayan hasta que haya venido el Ruach Santo sobre sus vidas. Lo interesante de ello es que lo oyeron hablar en su propia lengua, gente de otras naciones, que eran judíos que estaban asimilados en las naciones. Pero si nosotros también comparamos ese evento, hay otro evento que la tierra tuvo que ser, o mejor dicho, las naciones, se le dieron idiomas para que se confundieran, porque la intención de su corazón era que construir un sigurat o un templo que llegara a los cielos y decir que el Dios de ellos se lo había dado para gobernar, para legislar. Y es la Torre de Babel, Babilonia. Ya eso es conocido. Y en parachadas anteriores mencionado. Pero lo que no se menciona en el libro de Hechos es la reversión de ese evento. Y fue ese también uno de lo que marcaría la pauta de revocar lo que sucedió cuando el Padre confundió a las naciones con lenguas distintas o idiomas distintos en el tiempo del derramamiento del Ruach Santo. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía que enviar a su Hijo, no solamente a redimir a Israel, sino también a las naciones, y volver al plan original que él tenía, una nación de reyes y sacerdotes, donde pudieran gobernar y redimir a las naciones. No lo hicieron ellos, lo tocó el Mesías hacerlo. Eso es lo importante también de este evento. Las bendiciones que están en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que se le dan las 10 palabras, hay mucha, no voy a decir tela que cortar, porque eso no es tela que cortar, sino mucha por aprender. Si el Padre le estaba dando al pueblo de Israel las leyes para que vivieran delante de él, era porque él tenía la intención de bendecir a su pueblo. Quiero ir al Deuteronomio, en el capítulo 15, y después vamos a ir al libro de Isaías 61, y después otra cita que tengo aquí. Le dije Deuteronomio 15. La cita de Deuteronomio, aquí estamos. Deuteronomio 15.
el verso 1. A fin de cada 7 años hará remisión. El modo de la remisión, todo acreedor condonará lo que haya prestado a su prójimo y no le exigirá a su prójimo o a su hermano, porque habrá proclamado la remisión de Jehová. Al extranjero no le exigirá, pero tu mano perdonará todo lo que tenga tu hermano tuyo, para que no haya en medio de ti menesteroso alguno, porque Jehová te bendecirá abundantemente en la tierra que tu Dios te da en herencia para que la poseas. Oiga, ya aquí vemos lo que es la aplicación de lo que es de la justicia, la administración de la justicia para el huérfano, para el extranjero. No solamente era que se cumplieran los ciclos cada 7 años, sino que le dice, esta es la tierra que yo te doy para que tú bendigas y tú vivas por ella. ¿Qué iban a vivir? ¿Los años de remisión? No, la aplicación de la Torá para vivir delante del Padre. Ese era el sentido original. Vamos al libro de le había dicho de Isaías, capítulo 61, y después volvemos al libro de Éxodo. Vamos a 61 de Isaías, aquí estamos, 61 del 6 al 10, y dice, pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dirán, vosotros ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entregaréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendrán honra, en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Porque yo, Jehová, amo la justicia y aborrezco la rapiña para el holocausto. Pero a aquellos les daré salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo, y su descendencia será célebre entre las naciones. Los vástagos entre los pueblos, los que vean, reconocerán que yo soy el linaje bendito de Jehová. Con sumo gozo me regocijaré en Jehová. Mi alma se alegra en el Dios, porque me ha vestido de ropa de salvación. Eso es el propósito principal del Padre, traer una tierra con bendición, que fuese delante de las naciones. Y esto es un tiempo ya de la restauración de lo que tiene que ver con Israel y lo que era la redención, lo que se conoce como la era mesiánica, que comienza desde el momento que Yeshua aparece. No cuando nace, por supuesto que es parte del propósito del plan, traer la libertad al pueblo de Israel mediante un rey. Por eso usted ve en el libro de Jueces que él siempre escogía a alguien. Cuando el pueblo pecaba, le hacía saber a los padres que cuidaran, que criaran. Usted le ve la historia de Sansón, cuando agarran a Jefté, Jafé y a todos los jueces que dirigieron en algún momento guerras, las batallas que tuvieron que librar para que su pueblo volviera a la Torá, al Padre. Usted lo puede ver ahí, el libro de los jueces, que están todas esas historias. Pero el propósito era que la bendición de la tierra, pero con la administración de la justicia. Si usted lee lo que acabamos de leer, lo que es honor y vergüenza tiene que ver el honor. El honor tiene que ver con una nación, el honor colectivo, lo que tiene que ver el honor con la familia, el parentesco, por la sangre. Cuando un rey llevaba bien las cosas en Israel, su familia disfrutaba lo que era el honor. La vergüenza, cuando tú no haces las cosas correctas y entra en el escarnio, la burla. Parte de eso es lo que se vivía también en el primer siglo. El honor tiene que ver con llevar las cosas de manera correcta, pero que sobre todo resalte lo que es
lo que tú dices, por lo cual tú vives. Cuando tú pones en práctica la Torah, eso se manifiesta, créame, eso se manifiesta y la gente se da cuenta de que tú no eres cualquier persona, porque eres una persona temerosa, y ahí comienzas a disfrutar del honor. Cuando tú tu casa la administraba de manera correcta, usted quiere ver algo también de honor y vergüenza, vea lo que le pasó a Job. Job era un hombre respetado en su momento, pero cuando cayó en desgracia comenzaron la gente a señalarlo, pero el Padre lo restaura, lo redime, y lo primero que le hace saber a sus amigos era que habían hablado injustamente a su siervo. Pero ¿cómo lo redime el Padre? El honor. Le vuelve a dar. No se trata de fama, ni de ser conocido, sino de vivir de acuerdo a los principios que te puedan llevar a un estilo de vida, no porque tú seas mejor que los demás, sino que tú eres honrado por la manera en que vives. Y como de la manera que tú vives honras al Padre, el Padre te da la honra a ti también, a tu familia, porque te apartas. Entonces la vergüenza tiene que ver con exilio, la vergüenza tiene que ver con la miseria, la vergüenza tiene que ver que no estás dentro de lo que es un pacto. Y es eso lo que el Padre quería con Israel. Él en ningún momento su propósito fue sacarlo de la tierra, pero sí le hizo saber eso a través de un contrato. El libro de Deuteronomio habla inclusive de las leyes, el contrato. ¿Cuál era el propósito de ellos? Miren, cuando le entrega el decálogo de las palabras, las 10 palabras que son códigos para la época, la intención es, la única nación en el mundo que yo conozca que tiene un Dios sobre su tierra, sobre una tierra que le entregó una constitución a un pueblo, es el pueblo de Israel. La nación que más se le asemeja, usted me ha escuchado decir, es los Estados Unidos. Supuestamente es una copia de la Torá. Y esa nación debería de vivir bajo la mano protectora del Padre. Pero quien vive bajo la mano protectora del Padre es el pueblo de Israel. No estoy diciendo que las demás naciones no la tengan. Sí vivimos, pero que el Padre permite a veces situaciones para que la gente cambie. Cuando usted ve que inclusive ya cuando Josué comienza a conquistar terreno, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24. Mire lo que sucede. Por eso le hago saber lo interesante de lo que es cuando José renueva el pacto. ¿Por qué? Porque estaba conquistando tierra. El verso 14, 24, 14, ¿qué dice? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y apartad los dioses, las cuales sirvieron vuestros padres, en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quitar primero eso. Y lo que está haciendo es como una comparación. Y el verso 16, ¿qué dice ahí mismo? Entonces respondió el pueblo y dijo, lejos está de nosotros abandonar a Jehová para servir a los dioses. Eso es lo que debieron haber hecho el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Porque Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros, a vuestros padres, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud, el que ha hecho estas cosas grandes señales ante nuestros propios ojos, y nos ha guardado por todo el camino que hemos andado, y entre todos los pueblos los cuales hemos pasado, por cuanto Jehová ha echado delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitan en tierra, pues también serviremos a Jehová. Josué y todo el pueblo no podré servir, dijo Josué, porque es un Dios santo y un Dios celoso. No cargará con vuestras transgresiones y vuestros pecados. Entonces, ¿qué le dice? Saca todo aquello que no glorifica al Padre. El 25
dice lo siguiente, de ahí mismo, el 24, verso 25. Y así pactó la alianza el pueblo aquel día, estableció estatutos y decretos en Siquén. Qué coincidencia con lo que le decía de Jeroboam. Y ahí fue una algarabía, fue una fiesta. Pero usted sabe cuándo fue esa alianza también. Qué casualidad, no lo crea. Nada es casual. El verso 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ella ha oído las palabras que Jehová nos ha dicho, y será pues testigo contra nosotros, para que no reneguéis de vuestro Dios. Así de sencillo. Es parte de lo que el Padre ha querido que su pueblo viva. Quiero ir al Salmo 50. Habla también de la grandeza de aquel día, habla de la grandeza de lo que es tener, vivir de acuerdo para la Torá, que usted viva. Como siempre he dicho, si usted respeta la Torá, usted va a respetar la Constitución de su país. Así de sencillo, las leyes municipales, las leyes de tránsito, todo, impuestos, porque es parte de, si tú quieres ver la bendición de tu padre, honra con el pago de tus impuestos, honralo con el derecho de frente, honralo con tus deberes que tiene con la nación. Y eso es una manera de también honrarlo a él, créame. Dice, Elohim, Jehová ha hablado, convocado a la tierra del levante, del poniente, de Sión, perfecto, hermosura. Elohim resplandeció. Nuestro Dios viene, y no en silencio, un fuego devorador lo precede, y alrededor suyo ruge una gran tempestad. De las arriba convoca de los cielos a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos que sellaron un pacto conmigo por medio de los sacrificios. Los cielos proclaman su justicia, porque Jehová, oiga, es el juez. Entonces, si Él es el dueño, el juez, el creador, no era difícil vivir de acuerdo a los principios. Ya que nosotros estamos conociendo de la Torá, estamos conociendo del Mesías, estamos siendo que devolvimos al Padre por no conocer esto, y ahora que estamos retornando y que estamos conociendo, difícilmente la gente vuelve atrás, realmente. No entiendo cuando hay naciones o personas que reniegan del Mesías por irse a otra parte, y creo que sería más fácil que uno pudiera obtener la bendición del Padre solamente por cumplir el motivo principal en ese monte. Las 10 palabras, cada una de ellas, era para protección suya, protección mía, y que esto está vigente todo el tiempo. Eso no fue para ese momento, no, es para este tiempo, para todas las épocas. Quiero leer el libro de mire, Deuteronomio capítulo 9, el verso 19. Porque me aterroricé ante la ira y hasta la ardiente indignación con que Jehová se había irado contra vosotros para destruirlo, pero también aquella vez me escuchó Jehová. Asimismo, contra Aarón, que se había indignado en gran manera para destruirlo, y también Aarón, oré por Aarón en aquel tiempo. Mire, están recibiendo la Torá, ya sabemos lo vamos a ver en la paracha que viene, cuando el pueblo peca con el becerro. Ver es una manifestación así, y que agarrase Moshe y empezar a rociar la sangre como señal de que ese es el pueblo que él pactó para vivir en esa tierra, para bendecir a esa tierra, para bendecir a ellos en esa tierra, tener la protección de Dios para con ellos en esa tierra. Amigo, no era cualquier cosa.
estar en ese monte es como cuando Yeshua en el monte de la bienaventuranza, que él empieza a hablar y a decir sus palabras del que oye, el que cuida, el que presta atención, el que pone en práctica. Y es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 2, del 1 al 4, porque esa era parte de la intención del Padre, que oigan a Él y que oyeran al Mesías, al enviado. ¿Y qué dice? Y acontecerá que en los postreros días el monte de la casa de Sión, de la casa de Jehová, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes, y alzará sobre los collados, acudirán a él todas las naciones, e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arado, y sus lanzas hoces. No se hacerá espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿De dónde va a salir la Torá? De Jerusalén. Y eso es lo que ha querido el enemigo por largos años, tomar ese espacio. La lucha de los hermanos, pero eso no va a suceder. Miren, cuando vino el Ruach HaKodesh en el día de Shavuot, en la fiesta de la semana, en Pentecostés, mucha gente pensaba, dicen los estudiosos, y por lo menos Flavio Josefo, que ellos pensaban que era el fin de la era, por las cosas que sucedieron, porque nunca se había visto algo así, hasta que en primera instancia se dio esto, por supuesto, cuando él hace el pacto con el pueblo. Pero en el monte, cuando el Padre estaba, que empezaron a hablar y empezó a decir que este pueblo no era que estaba ebrio, ni borracho, ni que estaban tomados, sino que se cumplieron las palabras que estaban para con el pueblo de Israel. Palabras que se cumplieron. Y él lo que está explicando es eso, que tenía que suceder. La cita que quiero hablarle para finalizar con la parashá es Hebreos capítulo 12, del 18 al 29. Porque habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego y a oscuridad y tiniebla y torbellino. Es una manifestación del Padre. También la puede ver cuando el Padre se le manifestó a Job, por eso le hablaba de Job al principio. Y dice, el sonido de la trompeta y la voz que había hablado, la cual oyeron, y rogaron que no le hablara más, porque no soportaban que hablara. Y aún así, ni la había hasta que ninguna bestia, animal, nadie podía tocarse ni acercarse allí, por lo que estaba sucediendo. Pero dice, ¿y quién era el que estaba en el medio de ellos? Moisés, Moshe, mediador del pacto. Ahora está hablando un mediador de mejor un pacto, y está hablando, y eso es lo que está diciendo, que está uniendo cielos y tierra, que estaba siendo restaurada la tierra, pero también los cielos, el orden del cosmos, de lo que Yeshua estaba estableciendo. Aún los ángeles se sujetaron, y todo lo concerniente a lo que fue la entrega de la Torá. Familia, espero que haya sido de bendición esta parashá de esta semana. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, Lei Raot, hasta pronto.